Bien, vamos a continuar con la resolución de ejercicios sencillos en la materia de dinámica de la partícula. Aquí tenemos un ejemplo que dice: sobre una superficie se tiene una caja que pesa 20 kilogramos. La pregunta es: ¿qué fuerza es necesario aplicarle para que se mueva si el coeficiente de rozamiento es 0,5? Entonces lo primero que vamos a hacer es diagramar. Tenemos una superficie, tenemos la caja, entonces la pregunta es: ¿qué fuerza es necesario aplicarle a esta caja? O sea, hablamos de la fuerza F, para que se ponga en movimiento. Pero vamos a tomar en cuenta de que, de acuerdo a la tercera ley de Newton, si se aplica una fuerza, entonces hay una fuerza de reacción. Por lo tanto, habrá una fuerza que se opone en este sentido, que se llama fuerza de rozamiento. Pero por otro lado también nos dice que la caja tiene un peso de 20 kilogramos, por lo tanto todo peso está dirigido hacia el centro de la Tierra. Entonces tenemos el peso que tiene un valor de 20 kilogramos, por lo tanto hay una reacción perpendicular a la fuerza de rozamiento denominada normal. Bien, una vez tenido este diagrama, lo vamos a llevar al diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es un sistema de ejes, de dos ejes, eje X, eje Y, y trasladamos este conjunto de componentes al diagrama de cuerpo libre. En el eje X tenemos la fuerza en sentido positivo, por lo tanto lo voy a anotar aquí, la fuerza. Luego también en sentido negativo, que se opone, tenemos la fuerza de rozamiento. Y luego tenemos los otros componentes que están en el eje Y. En este caso tenemos el peso dirigido hacia la parte, hacia el centro de la Tierra, o sea el peso, que tiene un valor de 20 kilogramos. Y luego tenemos la fuerza perpendicular a la fuerza de rozamiento, que vendría a ser la normal. Bien, una vez diagramado, anoto mis datos. ¿Qué datos tengo? Los datos en mi ejercicio son los siguientes. Lo que nos pide es la fuerza, hallar la fuerza para poder mover la caja. No tenemos la fuerza. Por otro lado, también tenemos el valor del peso, que tiene un valor de 20 kilogramos. También tenemos el coeficiente de rozamiento, que tiene un valor de 0,5. Y luego, dentro de lo que es la composición de todo el diagrama y el diagrama de cuerpo libre, tenemos el valor de la normal. En realidad no tenemos el valor de la normal. Entonces, con todos estos datos vamos a resolver el ejercicio. Y de acuerdo a la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0, y la sumatoria de fuerzas en el eje Y también debe ser igual a 0. Pero entonces tendríamos lo siguiente. En el eje X tenemos los siguientes componentes. La fuerza, que va en sentido positivo, pero en sentido negativo, o sea, en el eje X, pero con valores negativos, tenemos a la fuerza de rozamiento, que me da igual a 0, de acuerdo a las exigencias de la segunda ley de Newton. Luego tenemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que debe ser igual a 0. Tenemos a la normal,
que está en sentido positivo, menos el peso, igual a 0. Le voy a llamar ecuación número 1, ecuación número 2. Entonces, resolviendo este sistema de ecuaciones, tendremos, primero voy a trabajar en la ecuación número 1, trabajando en 1 tendría en 1. La ecuación número 1 es F menos fuerza de rozamiento igual a 0. Pero realizando un despeje, diría que la fuerza es igual a esta que está con signo negativo, pasa con signo positivo. Pero resulta que la fuerza de rozamiento, este valor de la fuerza de rozamiento, es igual al coeficiente de rozamiento que nos da el dato, multiplicado por la normal. Entonces diría que la fuerza es igual, este valor lo reemplazo con esto, coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal. ¿No es cierto? Entonces tengo aquí la ecuación número 3. Trabajando nuevamente en la ecuación número 2, trabajando en 2, tendría, la ecuación número 2 es normal menos el peso igual a 0. Y despejando el valor de la normal, este que está con el signo negativo pasa al otro miembro con signo positivo. Por lo tanto, la normal es igual al valor del peso, pero el valor del peso es igual a 20 kilogramos. Por lo tanto, normal es igual a 20 kilogramos. Entonces, este valor hallado lo voy a reemplazar en la ecuación número 3. Entonces digo, reemplazando en 3, tendría, la ecuación número 3 es el valor de la fuerza, coeficiente de rozamiento por la normal. Pero tengo los valores, el coeficiente de rozamiento que vale 0,5, multiplicado por el valor de la normal, en este caso vendría a ser 20 kilogramos. Por lo tanto, con la ayuda de una calculadora, 0,5 multiplicado por 20 me da 10 kilogramos. Pero, como los valores, como la fuerza tiene que ser expresada en newtons, hago una conversión, una regla de 3, 10 kilogramos, y aquí tengo el valor en 1 kilogramo, hay 9,8 newtons. Realizando la multiplicación, 10 por 9,8 me da, bueno, antes simplificamos kilogramo con kilogramo, pero entonces tendremos el valor de newton. 10 por 9,8 me da 98 newtons. Pero entonces, la fuerza hallada para poder mover este bloque en ese sentido, tomando en cuenta la fuerza de rozamiento, la fuerza necesaria para que se mueva, la fuerza necesitada es el valor de 98 newtons. Gracias.